Leven anclas, marineros. Bienvenidos a Olas y Relatos. Un espacio para compartir historias del mar, historias reales, nacidas entre puertos, guardias nocturnas y sextantes buscando estrellas en horizontes sin fin. Voces de quienes hemos vivido respirando brisa cargada de sal, escudriñando el cielo o aprendiendo en silencio a escuchar el océano. Un podcast sin prisa, donde el mar tiene la palabra, hablando a través de la memoria de quienes lo han navegado. Como ya te has sumado a la primera travesía, prepárate para conocer el episodio inaugural. Hace bastantes años, quizás 40, estaba de guardia en la isla de San Andrés. La noche ya había avanzado y el mar, a esa hora, parecía escuchar más de lo que decía. En la radio sonaba un programa dedicado a canciones hechas para el mar. Canciones que hablaban sobre el mar. Canciones dedicadas a él. Aquellas canciones nacían en una estación de radio local y montadas sobre las ondas electromagnéticas viajaban hasta donde alcanzaba la señal o se diluían en la distancia. Llegaban exclusivamente a quienes estaban despiertos, a quienes por suerte o fidelidad con la emisora habían girado el dial de su radio a la frecuencia exacta de aquella estación. Algún tiempo después encontré otras canciones, también dedicadas al océano. Esta vez habían sido grabadas en un disco compacto de los que conocemos como CD o CD. A diferencia de los discos en acetato, también conocidos como LP o long play, se podían recoger mayor número de canciones. No era necesario dar la vuelta al disco para oír una mitad y la otra, y por demás, la calidad del sonido era de lo mejor. Podían repetirse, volver a escucharse y en el mejor de los casos, pasar de mano en mano. Hoy, después de muchos años, la tecnología nos entrega el iPodcast, que podría definirse como un contenido de audio distribuido por Internet que se puede escuchar bajo demanda en distintas plataformas. Las historias del mar ya no necesitan quedarse en una guardia sobre cubierta, ni en una frecuencia fija de radio, ni en un estante. Pueden viajar más lejos, encontrar otras voces, multiplicarse. El mar no solo se navega, también se canta, también se cuenta. En 1979 ocurrió un maremoto en la costa pacífica colombiana. El buque en el que yo navegaba participó en las labores de auxilio a las comunidades afectadas y su respectivo rescate cuando las condiciones así lo exigían. Fueron días intensos, llenos de escenas que no se olvidan. De esa experiencia nació un relato escrito. Con el tiempo tomó forma de libro. Se llama Tsunami 1979
y está disponible en Amazon. Pero hay historias del mar que no siempre piden ser leídas. Algunas necesitan ser contadas en voz alta. Conversando con mis hijos, aprendí que hoy existen otros medios para hacerlo. Conocí las bondades del podcast y que al igual que los libros, la voz también puede viajar y volverse universal. Que un relato puede llegar sin pasar por una página. Un podcast se difunde porque está bien publicado, porque alguien lo escucha completo y porque decide recomendarlo. Difundir un podcast es muy parecido a hacer que una historia salga del puerto y encuentre otros oídos. No se trata de gritar, sino de poner el rumbo correcto. Así nace Olas y Relatos, como un espacio para seguir contando vivencias del mar, de manera sencilla, cercana, como se cuentan en cubierta o en puerto. No busco hacer un archivo de fechas ni de eventos históricos, tampoco resolver problemas técnicos. Quiero contar historias fáciles de entender, fáciles de encontrar y fáciles de compartir. Historias que no se pierdan, historias que sigan navegando. Hace 41 años mi barco se preparaba para entrar a puerto. Después de una larga travesía por el Océano Atlántico, el puerto de Brest, en Francia, nos abría sus brazos. En Bogotá, Colombia, a muchos kilómetros de distancia, mi esposa se preparaba para dar a luz por primera vez. Es la vida de los marinos. Se dice que no ven nacer sus hijos ni morir sus padres. Pues hablando de estaciones de radio y de ondas electromagnéticas, el calificativo de radioaficionado se aplicaba entonces, y ahora muy poco, a una persona que practicaba la radiocomunicación como afición. Históricamente, los radioaficionados han mantenido comunicaciones en zonas aisladas, apoyando emergencias, desastres naturales, creando comunidad desde antes que existiera el Internet. Uno de ellos, en Venezuela, que había escuchado la solicitud desde Colombia, fue el encargado de darme aviso en Francia de la magnífica noticia de un primogénito varón. La inmensidad del mar enseña humildad, pone las cosas en perspectiva, nos recuerda que hay fuerzas mucho más grandes que nosotros. El mar también calma y sobrecoge, juega con el estrés a través de sus sonidos, de sus movimientos, de esa forma inóptica que tiene de quedarse en la mirada. Pero no siempre es así. A veces sus olas sobrecogen, abruman. En el mar se aprende a orar y también a esperar. Hoy hablo del mar desde la distancia, ya alejado de él, después del deber cumplido. No pretendo ser un narrador experto. Estaré aquí como aprendiz, como cronista, como compañero de guardia. Y ojalá quien escuche este podcast no se sienta solo. Ojalá encuentre aquí un momento de calma, aunque sea breve. Alístate para escuchar historias breves. En ocasiones serán relatos míos. En otras, historias contadas desde la voz de invitados, personas también conectadas con el mar.
Con el tiempo, todo esto podrá convertirse en un talego marinero de relatos. A estas alturas, seguramente ya has conectado con mi voz, con sus pausas y con sus silencios. Como ya lo mencioné, este podcast no pretende ser una bitácora de fechas ni un inventario del pasado, solo historias contadas sin prisa. Este es un espacio para escuchar en cualquier momento del día o de la noche, como una pausa, como un descanso, incluso en medio del trabajo. Ahora que el barco se aleja del muelle, quiero contarte algo. El mar guarda historias, no todas hacen ruido. Muchas permanecen en silencio, esperando a que alguien las escuche. Olas y relatos nace de esa espera, de las guardias largas, de las conversaciones que no quedaron escritas, de las vivencias que siguen navegando en la memoria. Este podcast no tiene prisa. Irá saliendo cuando el mar lo permita, cuando haya algo que contar. Si te quedas, me alegrará saber que tengo a quien entregar la guardia. Así como el radio permitió escuchar voces lejanas y el podcast permite escuchar historias cuando quieras, el correo electrónico permite escribir y dejar el mensaje navegando hasta que alguien lo abra. Tenemos uno en este podcast, en donde puedes consignar tu experiencia, contar tu historia, hacer una recomendación y ayudar a que este barco continúe danzando al ritmo de nuevas olas y relatos.